Muy buenas, queridos santos. Bienvenido de nuevo a mi canal, donde lo que pretendo es dar un poquito de lo mucho que Dios me ha dado a mí, por si quizás pueda servir a otros hermanos, otros hijos de Dios, y pueda ayudarle en su vida cristiana. Ya sabéis que estamos tratando ahora, llevamos varias semanas, el tema de aquello que Dios más ama, lo que Dios más desea, aquello para lo que Dios ha hecho eh, prácticamente todo. Y la obra más grande que Dios ha hecho ha sido para producir la iglesia, su iglesia. Y estamos viendo algunos aspectos, algunos nombres de la iglesia de Dios en las Escrituras. Y hoy, con su ayuda, pues vamos a ver la iglesia como el guerrero de Dios. Y francamente, me tiene ilusionado por las cosas que he podido ver estudiando este tema. La iglesia como el guerrero de Dios. Lo primero que me llamó la atención es en la carta a los Efesios. Primeramente se presenta la iglesia como la novia, la futura esposa de Dios. Y luego como el guerrero. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué está primeramente la novia y luego el guerrero en la carta a los Efesios? Y es porque no hay mejor guerrero para defender los intereses de su amado que alguien que ama. Así que la iglesia como novia, que ya lo miraremos más adelante, lo que ama lo defiende, como decimos aquí, con uñas y dientes. Y después tenemos pues el guerrero de Dios. No sé si te has preguntado alguna vez el por qué las Escrituras llama, según la versión, entre 260 a 285 veces a Dios Jehová de los ejércitos. Yahvé de los ejércitos, de 260 a 285 veces, según la versión. Y es porque hay una guerra. Hay una guerra donde al final de esta guerra se va a ver quién es el único soberano, el único que tiene la autoridad, que tiene el poder y que tiene el derecho de reinar. Porque Dios tiene un enemigo. Y este enemigo lo que pretende es ocupar el lugar de Dios. Ya cuando era un ángel de luz, se le llamaba lucero, y además de las primeras creaciones de Dios, porque Él es el lucero de la mañana, queriendo decir que fue creado muy prontamente por Dios. Desde entonces Él pretendió ocupar el trono de Dios. Cayó y aún no ha parado de hacer la guerra, ¿verdad? Pero Dios también tiene un ejército. Dios ha preparado también un ejército para hacer la guerra contra los ángeles caídos, los demonios y aún también, de acuerdo a las Escrituras, contra los hombres impíos, aquellos que aman la corrupción y tratan de destruir la iglesia de Dios. Así que vamos a meternos en este asunto tan apasionante de las Escrituras. La Biblia habla de dos tipos de batallas, aunque hay una sola guerra. Dos tipos de batalla.
Las batallas que cada hijo de Dios enfrenta o enfrentamos individualmente. Aquellas batallas que tenemos como hijos de Dios, pero digamos de una forma individual. El apóstol Pablo, cuando está escribiendo a Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, versículo 12, le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, porque estamos en guerra. En la segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, el apóstol Pablo se está prácticamente despidiendo de su hijo Timoteo, su hijo espiritual. Ya se le ha revelado de que pronto va a partir con el Señor, y entonces la última carta la escribe a Timoteo. Pero le dice esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La vida de Pablo fue una batalla constante. Antes como perseguidor de la iglesia, y después cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús en el camino de Damasco, contra su propio cuerpo, sus propias intenciones, contra su antigua religión y también contra las enseñanzas del diablo. Pero él puede confesar al final de sus días: he peleado la batalla, he guardado la fe, me está reservada la corona de justicia. Y dice también la primera carta, de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que hay deseos carnales que batallan. Nosotros todavía vivimos en un cuerpo. Nosotros todavía, la carne, que es en cierta manera, son los genes de Satanás, en cierta manera, todavía guerrean contra los deseos que Dios produce por su Santo Espíritu en nuestro espíritu. Así que, hermanos, estamos en una guerra. Estamos sumidos en una lucha, y en una lucha grande. Pero esa lucha no solamente la mantenemos como personas individuales, hijos de Dios, nacidos de nuevo, sino que también la mantenemos como iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Y la iglesia también está en lucha. Está en lucha contra Satanás, sus poderes, sus aliados y lo que la Biblia llama el mundo. En 1 Corintios, capítulo 15, en el versículo 9, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Y él dice, capítulo 15, versículo 9, porque yo soy
el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. En Hechos 26:11, el apóstol Pablo está contando de cómo perseguía a la iglesia de Dios, cómo tenía carta de los ancianos y del Sanedrín, y los perseguía hasta encarcelarlos, y aún hasta fuera del terreno de Israel. Perseguía a la iglesia. En Apocalipsis, capítulo 2, donde el Señor está dando una visión de las 7 iglesias. Y a Esmirna le dice esto, a la iglesia de Esmirna, 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Así que nosotros, hermanos, no solamente como hijos de Dios, sino también como iglesia, estamos en guerra. Estamos en guerra. La serpiente antigua tiene una simiente que en nosotros ha producido lo que la Biblia llama la carne, de forma individual, o el viejo hombre de forma colectiva. Satanás también ha creado un sistema en el cual el viejo hombre se siente muy cómodo, alejándose de Dios y sin darse cuenta se autodestruye. La Biblia lo llama el mundo o el reino de las tinieblas. Satanás también ha creado un ejército compuesto de ángeles caídos, demonios y hombres impíos que están bien organizados con la misión de destruir todo el plan de Dios. Así que todo esto hace necesario que Dios tenga también su guerrero para poder llevar a cabo el plan de Dios. Por eso Dios hace tanto énfasis en la unidad, como veremos un poco más adelante. Dios hace mucho énfasis en un cuerpo, una familia, una ciudad, una iglesia, un templo, un pueblo, una familia, una esposa. Dios hace mucho énfasis en esto. Y ahora lo veremos por qué. La iglesia como guerrero no debe ignorar las maquinaciones del maligno. En la segunda de Corintios, capítulo 2, el versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, es sumamente peligroso ignorar las estrategias del enemigo. Es sumamente peligroso. Me llama la atención las veces que el apóstol Pablo dice que no debemos ignorar. Por ejemplo, en el capítulo 12,
de la Primera de Corintios dice que no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Escribiendo a los tesalonicenses, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de la segunda venida de Jesús. No quiere que ignoremos acerca de los que durmieron antes que nosotros. Y aquí dice que no quiere que ignoremos acerca de las maquinaciones de Satanás. Y estas 4 cosas y alguna más son de las cosas que, por desgracia, más ignoramos los hijos de Dios. Pero aquí Pablo dice, no debéis ignorar las maquinaciones de Satanás, porque si lo ignoramos, él toma ventaja. Por ejemplo, algunas de las maquinaciones de Satanás, algunas de las armas que tiene el enemigo de Dios contra la iglesia, es la falta de conocimiento experimental de Dios. Voy a repetir, la falta de conocimiento experimental de Dios. Hay demasiadas llamadas iglesias donde la palabra de Dios no ocupa un lugar importante. Hay demasiadas iglesias donde la mayoría del tiempo, cuando están reunidos, no se van en un estudio serio, profundo, vivo de la palabra de Dios. Y esto como resultado está trayendo que los hijos de Dios ignoran muchas cosas acerca de Dios y acerca de su plan. En Oseas capítulo 4, versículo 4 dice que mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Pereció porque le faltó el conocimiento. Y porque le faltó el conocimiento, dice Dios, yo te quitaré del sacerdocio. Recordad que la iglesia es un reino de sacerdotes. Pero si los sacerdotes no saben cómo ministrar en la casa de Dios, si no conocen la forma en que nos podemos acercar a Dios y cómo el mundo que nos rodea y que necesitan la salvación de Dios, si no conocen de qué forma se pueden acercar a Dios, ¿cómo vamos a cumplir nuestra misión? Y lo que es, yo no sé si peor, pero también grave, dice este texto, y me olvidaré de tus hijos. Cuando falta conocimiento de experimental de la palabra de Dios, donde más se sufre es en la familia. Hay demasiadas familias que están perdiendo a sus hijos. Hay demasiados pastores que sus hijos aborrecen la iglesia. Y todo es por falta de conocimiento experimental de Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? ¿Desde cuándo? ¿Qué nos enseñan las Escrituras para que nuestros hijos no amen más el mundo que el reino de Dios? La falta de conocimiento es una estrategia de Satanás para, si pudiese, ganar la guerra. Pero aunque no va a ganar la guerra la tiene perdida, sí podemos decir que alguna victoria está ganando. La segunda cosa que utiliza Satanás es el amor a Dios mal entendido. ¿Qué quiero decir con el amor a Dios mal entendido? Pues quiero decir un amor platónico. Un amor que, sí, yo amo mucho a mi Dios, pero ni siquiera conozco de qué forma le gusta a Dios ser amado. ¿De qué forma le gusta a Dios ser amado?
Jesús dice en Juan capítulo 15, en el verso 10, si alguno guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El termómetro o el metro que mide el amor que le tenemos a Dios es la obediencia. La obediencia. Dice el Señor en su palabra, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando el amor que le tenemos a Dios es un amor real, es un amor bíblico, va acompañado de obediencia. Señor, te obedezco porque te amo. Y porque te amo, Señor, el obedecerte para mí no es un fastidio, es un privilegio. Y además, tú me has capacitado para amarte porque has derramado tu amor en nuestros corazones. Y podemos amarte con la misma calidad de amor que tú nos amas a nosotros. Es algo que es posible, que podemos hacerlo. Pero cuando entendemos el amor de una forma sentimental, pero no práctico, Satanás toma ventaja. Y la tercera cosa que quiero mencionar, aunque podría mencionar algunas más, es la falta de unidad. Dejadme deciros una cosa. Satanás sabe muy bien esto. Por lo tanto, en sus filas no lo permite. Voy a repetir esto, hermanos. Satanás sabe muy bien el daño que hace las divisiones a un reino. Y por lo tanto, en su fila, él no lo permite. En Marcos capítulo 3, a partir del 22 hasta el 26, vamos a leer qué dice la palabra. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Así que los escribas que venían de Jerusalén acusaban a Jesús de que echaba fuera demonios por los demonios. O sea, estaban diciendo que Jesús era un endemoniado que echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamados, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Fijaos bien, Satanás es tan inteligente que no permite divisiones en su reino, pero sí las produce en la iglesia de Dios. Y es el propio Jesús el que está diciendo que un reino dividido no puede permanecer. Un reino dividido no puede permanecer. Y que el propio Satanás no comete ese error. ¿Y qué tal nosotros, hermanos? ¿Qué tal nosotros? No se me olvida una conversación que tuve hace años con un hermano que ya partió con el Señor, un buen pastor, un buen hermano, que fue invitado a una embajada, creo que era la embajada del Reino Unido, en Madrid. Y allí estaba este hermano
como pastor, pero también había un cardenal católico. Y en la conversación que tuvieron, el cardenal le dijo a este hermano: ¿sabe usted? Los jesuitas fueron creados para contrarrestar la reforma. Ese grupo tenía la misión de estudiar para destruir la reforma que, había empezado con Lutero. Pero al poco tiempo dejaron de esforzarse en esta dirección y empezaron a formarse en otra dirección, porque se dieron cuenta de que vosotros tenéis un virus que os destruye. No hacía falta un montón de jesuitas para destruiros, porque vosotros tenéis un virus que os destruye. Este virus se llama división. La división, hermano, destruye. Y hacen falta corazones que amen la unidad en la iglesia de Dios, que estén dispuestos a sacrificar no solamente, como dice Pablo, lo mío, sino yo mismo me gastaré, por tal de que la iglesia de Dios sea una iglesia unida. Porque una iglesia unida es una iglesia fuerte. Una iglesia unida es una iglesia poderosa. Una iglesia unida es una iglesia donde el Espíritu Santo la dirige con comodidad, porque vamos todos en una misma dirección. Pero una iglesia dividida, Satanás gana batalla contra ella. Aunque gloria a Dios, la guerra no.